Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo. Todos estamos realmente conectándonos. Les mando un abrazo gigante. Mi nombre, David Peñuela Ortiz. Soy de Colombia. Muchos me preguntan, ¿de dónde eres? Bueno, soy de Colombia, soy colombiano, soy bogotano, abogado, formado en procesos contenciosos administrativos, responsabilidad del Estado. Así que bueno, ya por esto digamos que ustedes ya conocen un poco mi perfil. Vamos a hablar hoy sobre cómo plantear de forma correcta las pretensiones de la demanda. Quiero mandarles a todos un abrazo, a todas las personas que están en Latinoamérica, todos los países. Realmente cada vez que digo un país y dejo de decir otro, entonces me dicen, bueno, y Uruguay y Paraguay, ¿por qué no? Así que para todos un abrazo gigante. Como siempre decirles que nuestras redes sociales están para ustedes: Escuela Internacional de Formación Jurídica, nuestro canal de YouTube se llama así. Ahí pueden encontrar alrededor de 35 videos que se han hecho desde enero hasta hoy, totalmente gratis. Pueden encontrar todo lo que hemos hecho ahí. Y si se suscriben, por supuesto, les llegarán a ustedes las notificaciones de cuando subamos videos nuevos. También nuestra fanpage en Facebook, Escuela Internacional de Formación Jurídica. Contarles el siguiente Facebook Live que vamos a hacer hoy, sea en el marco de un proceso, de un curso muy bonito que se llama un curso internacional, cómo construir la contestación de la demanda y la demanda. Es un curso que se va a hacer de forma presencial en Bogotá, tendrá un costo de 50.000 pesos, tendrá presencia o tendrá, digamos, se llevará a cabo el día 18 de agosto de 9 de la mañana a 12:30 de la tarde. Para los que asistan presencialmente en Bogotá, como dije, tiene un costo de 50.000 pesos colombianos. Para los que quieran asistir en Colombia, que no están en Bogotá, tiene un costo de 30.000 pesos colombianos, que si están interesados lo podemos pactar o hacer la consignación en mi cuenta de ahorros, por Baloto, etcétera. Y para las personas que están también a nivel internacional en otros países, también se puede hacer y tiene un costo de $10, y el pago lo podemos hacer a través de la plataforma PayPal o de Western Union, o bueno, distintos medios tenemos ahí de echar mano para podernos apoyar en ellos. Entonces les decía, el curso va a ser el 18 de agosto, ¿listo? Y como les digo, el Facebook Live de hoy va a abordar uno de los puntos que vamos a tratar en el curso. En el curso vamos a hablar sobre la necesidad o no de la demanda. Segundo, vamos a hablar de la construcción de los hechos, cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para construir los hechos. Tercero, vamos a hablar del planteamiento y la construcción del problema jurídico. Cuarto, vamos a hablar sobre la construcción de los argumentos jurídicos a la luz de las pruebas. Todo en el marco de, digamos, la lógica que hay detrás de la construcción de una demanda. Ojo, no es un tema procesal, no voy a tocar temas de términos judiciales porque es un tema internacional. Simplemente vamos a mirar cuál es la lógica que debe haber detrás de la construcción de una demanda y de una contestación de la demanda. Se acabaron entonces acá los avisos parroquiales. Entremos de lleno al Facebook Live. ¿Cómo plantear de forma correcta las pretensiones de la demanda? Vamos a ver 5 puntos. 5 puntos que nos permitirán responder la pregunta. El primer punto es: ¿qué es una pretensión? Pues es lo mínimo que tenemos que saber. Segundo, ¿qué es una pretensión condenatoria? Me parece también un concepto relevante para el asunto. Tercero, vamos a hablar de la importancia del problema jurídico y la relación que tiene el mismo con los planteamientos de las pretensiones. Cuarto, vamos a, o mejor dicho, para saber qué vamos a pedir, para saber qué voy a pedir, debo saber qué quiero. Y entonces en este punto precisamente vamos a abordar unos subpuntos para saber qué es lo que el cliente quiere. Y como punto final, tenemos que entender, y les voy a decir los tips para plantear las pretensiones, digamos, de forma concreta, pero de tal forma que no sea totalmente cerrada y el día de mañana les permita a ustedes, más bien al juez, solicitar o imponer condenas por un monto mayor. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura del Facebook Live de hoy. 5 puntos que nos van a permitir responder la pregunta inicial. El primer punto es el relacionado con qué es una pretensión, y voy a leer la definición porque me parece totalmente exacta. La saqué del diccionario de la Real Academia Española. La pretensión no es más que una petición que se ejercita ante el juez como objeto principal de un proceso para obtener determinados pronunciamientos frente a una o a unas personas. Entonces, fíjense cómo yo, en derecho o en el ejercicio del derecho de acción que tengo, le pido a un juez, en el marco de un proceso,
que se pronuncie respecto de determinadas solicitudes que yo le hago. Normalmente, claro, sabemos que hay procesos digamos que son declarativos y otros que son ejecutivos, y pues dependiendo del tipo de proceso las pretensiones variarán. Cuando estamos hablando de pretensiones o más bien de procesos que son declarativos, lo cierto es que el proceso declarativo se caracteriza porque, por supuesto, estamos discutiendo la titularidad del derecho. No es como el proceso ejecutivo, que en el proceso ejecutivo ya tenemos clarísimo quién tiene el derecho, quién es el titular, cuál es el sujeto pasivo y en qué consiste la prestación que se incumplió, y por lo tanto en el contexto de un proceso ejecutivo lo vamos a hacer cumplir. No, por el contrario, en el proceso declarativo hay una no certeza por parte del juez respecto de quién es el titular, y por lo tanto todas las pruebas y todos los elementos que se alleguen al proceso girarán y tendrán como fin, por supuesto, entonces determinar si la persona que alega ser el titular definitivamente lo es. Y en ese marco del proceso declarativo cobra vital importancia las pretensiones condenatorias. Y ya dijimos que era una pretensión. Ahora vamos a ver qué es una pretensión condenatoria. Como segundo punto, si la pretensión a secas es la petición que se ejercita ante un juez con el fin de que se pronuncie respecto de una solicitud que elevamos, pues lo cierto es que la pretensión condenatoria es precisamente esa solicitud que elevamos ante el juez en el marco de un proceso judicial que insta al juez para que imponga una obligación a la parte contraria. Ojo, con eso no quiero decir que sí o sí el juez tendrá que imponer la obligación. No, simplemente está haciendo una solicitud y a partir de las pruebas que se alleguen, evacuando, por ejemplo, los temas de legitimidad de la causa, la titularidad del derecho, la existencia del daño, la imputación del daño, etcétera, pues el juez podrá llegar a la conclusión de que efectivamente la persona es titular de una obligación consistente, por ejemplo, en el caso que estoy poniendo, de responder patrimonialmente, es decir, reparar los daños. Entonces, la pretensión de condena insta al juez para que se pronuncie en relación con la contraparte para efectos de saber si le impone o no una obligación. Hasta este punto ya sabemos qué es una pretensión. Hasta este punto ya sabemos que es una pretensión condenatoria, y es que no podemos hablar de cómo presentar o cómo elevar pretensiones de forma correcta si ni siquiera sabemos qué es una pretensión. Teniendo claro qué es una pretensión, y en especial una pretensión condenatoria, vamos a hablar de la relación que tiene el problema jurídico con la pretensión en especial. Entonces, el problema jurídico, ya lo ha dicho en otros Facebook Live, es de tal importancia que usted puede incluso excluir pruebas, excluir hechos, excluir pretensiones, si usted ha planteado de forma correcta el problema jurídico, si usted entiende el problema jurídico, ¿listo? Así que el problema jurídico no es más que esa brújula, esa guía, ese faro que por supuesto guía a las partes y al juez durante todo el proceso para efectos de obtener un pronunciamiento. Entonces el problema jurídico se plantea de forma interrogativa, se plantea a manera de pregunta y tiene como fin indagar si en el caso en concreto hay lugar o no a la responsabilidad que se está debatiendo con base en los hechos establecidos, mirado a la luz de las pruebas allegadas, analizados bajo el corte de los argumentos jurídicos que estamos mirando y respecto del demandado. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy debatiendo un caso de responsabilidad médica en el que estoy demandando al médico, pues lo cierto es que digamos que ¿cuál debería ser el problema jurídico? Pues precisamente plantear si en cabeza del demandado, entendido como el médico, nace la obligación de resarcir los daños causados a tal persona durante la práctica de la cirugía colecistectomía laparoscópica el día tal, en la clínica tal. ¿Listo? Entonces, es muy importante que el problema jurídico esté consonante, sea coherente, esté relacionado con las pretensiones. Porque si yo, por ejemplo, planteo un problema jurídico del corte que acabo de mencionar y en las pretensiones digo que una de las pretensiones es que se restituya el bien inmueble, pues uno dice, pues no tiene nada que ver. Estamos planteando y queremos resolver si efectivamente respecto del demandado, que es el médico, nace o no la obligación de reparar los daños y por lo tanto si es responsable desde el punto de vista patrimonial en el marco de una prestación de un servicio médico. Entonces fíjense cómo incluso el problema jurídico nos insta, nos sirve de guía para nosotros saber si nuestras pretensiones son o no son coherentes. Si nosotros tomamos el problema jurídico y lo comparamos con las pretensiones y se acercan, es decir, hay similitud, hay coherencia, quiere decir que nuestras pretensiones desde el punto de vista de la coherencia
están bien planteadas. Si se alejan y no tienen nada que ver, pues toca replantear las pretensiones. Así que tercer punto de los 5 que tenemos que abordar es la relación entre las pretensiones y el problema jurídico, y la conclusión es que las pretensiones deben ser coherentes con el problema jurídico. El cuarto punto, y acá en este cuarto punto también voy a poner, digamos que voy a subsumir el quinto punto. El cuarto punto es que para saber cuáles son las pretensiones que elevo, debo saber qué es lo que quiero, ¿listo? Y entonces para yo saber primero qué voy a pretender, pues primero tengo que saber qué quiero. Eso es como cuando nosotros vamos a un restaurante y nosotros miramos la carta. Entonces, para saber cuál de los platos yo voy a elegir, primero tengo que saber qué quiero, qué se me antoja. Pasa igualito de la misma forma en este caso. Entonces, habíamos visto en el Facebook Live pasado que uno de los principios de la responsabilidad patrimonial es que la víctima determina el contenido de la reparación. Y si eso es así, es la víctima la que dice, yo quiero ser reparado de esta forma. Por lo tanto, haciendo la analogía, acá pasa exactamente lo mismo. Para yo saber qué tengo que, o cuáles son mis pretensiones, debo saber qué es lo que quiero. Y esa pregunta de qué es lo que quiero, se la tengo que trasladar ¿a quién? Pues al cliente. Entonces deberemos preguntarle al cliente, señor o señora, ¿usted qué es lo que pretende con esta demanda? ¿Qué quiere? Ah, no, yo quiero simplemente que me pidan disculpas, quiero que condenen a esa persona, o por ejemplo quiero que me repare los perjuicios. Entonces, a partir de lo que digan nuestro cliente, nosotros ya tenemos una luz, tenemos una respuesta que nos va a permitir guiarnos. Y nos va a permitir plantear incluso pretensiones adicionales. Nosotros le podemos decir al cliente, mire, además de esto que usted quiere, también es posible y usted tiene derecho a esto, esto y esto. Podemos hacer todas esas pretensiones en el mismo marco de la demanda y digamos que todas son legítimas. Pero lo importante de este punto es que para nosotros saber qué vamos a pedir, necesitamos saber qué queremos. Y ese qué queremos, ese sentir, lo tiene el cliente. Así que pregúntale a su cliente, ¿usted qué quiere? Y de forma complementaria, a partir del análisis que usted hace del ordenamiento jurídico y de lo que usted sabe que le puede corresponder por derecho a su cliente, dígale, mire, y además de eso también podemos hacer esto, esto y esto. Dentro de este mismo punto, que es el cuarto, también es importante que se solicite, una vez sabemos qué queremos, pues lo cierto es que tenemos que, si estamos en el marco de un proceso declarativo, lo primero que tenemos que solicitar como pretensión es que se declare la responsabilidad de esa persona, sea la responsabilidad comercial, civil, penal, administrativa, laboral, disciplinaria, etcétera. Antes de solicitar la imposición de sanciones, si estamos hablando de disciplinario, por ejemplo, o de penal, antes de solicitar la reparación de los daños, si estamos hablando, por ejemplo, en materia de responsabilidad patrimonial, estatal o privada, o responsabilidad médica, lo primero que tenemos que hacer es solicitarle al juez que condene a la parte. Esa tiene que ser nuestra primera pretensión, porque de ahí se derivan las siguientes. Si nosotros no le solicitamos al juez que condene, la pregunta es, ¿cómo va a imponer una sanción? ¿Cómo va a imponer una obligación si no existe un pronunciamiento respecto de la condena? Entonces, importantísimo, ustedes, a ver, esto pareciera que no es, que es de sentido común, y como decía mi mamá, el sentido común es el menos común de los sentidos. He visto demandas de personas que no piden que se condene a la parte cuando lo que quiere es que precisamente se resarzan los perjuicios. Entonces uno dice, pero por favor, ¿cómo va a solicitar usted que no condenen a la otra persona? Y tengamos presente que aunque el juez tiene cierta discrecionalidad para interpretar la demanda, para efectos de saber qué era lo que quería la parte y acomodar la demanda, cuando digo acomodarla, digo en el buen sentido, digo ajustar en la pretensión y la intención de la parte al ordenamiento jurídico, a pesar de que eso es posible, muchas veces los jueces están maniatados porque ellos simplemente estamos ante una justicia rogada en la que el juez solo se puede pronunciar en general y de forma excepcional, por ejemplo en laboral y otras materias, respecto de las pretensiones. Dicho de otra forma, las pretensiones establecen el marco dentro del cual el juez puede desenvolverse desde el punto de vista de la decisión judicial. Y si nosotros no hacemos, digamos, si nosotros no planteamos las pretensiones de forma ordenada, coherente y como en este primer caso, pues esencial, definitivamente las otras pretensiones no van a tener asidero. Porque si yo estoy diciendo que me reparen los daños y que me pidan disculpas, fácilmente la contraparte le va a decir,
Pedir disculpas de que si a mí nadie me ha condenado a nada, si a mí nadie me ha sancionado a nada. Nadie me ha impuesto una sanción, nadie ha dicho que yo soy responsable desde el punto de vista penal, civil, laboral, contencioso, etc. Entonces, primer punto de las pretensiones es que se debe declarar responsable a la persona, sea responsabilidad penal, disciplinaria, etc. Una vez que solicitamos la declaración de la responsabilidad, sea la que sea, ahí sí se nos habilita el mecanismo de solicitar la reparación de los perjuicios o la imposición de la sanción o el retiro de la persona si estamos en el marco de un proceso disciplinario de carácter laboral, etc. Pero bueno, antes de eso me faltó un ingrediente adicional, y es que si bien lo primero que tenemos que solicitar es que se condene a la persona, como punto adicional es importantísimo que si hay más de un demandado, es decir, si hay pluralidad de demandados, se solicite la condena solidaria de los demandados. ¿Por qué? Porque es posible que entonces el juez diga que condena a unos a otros por fracciones. Entonces usted aportó a la causación del daño en un 30%, usted en un 50% y usted en un 20%. Y entonces eso implicaría que yo luego con la sentencia tendría que iniciar un proceso ejecutivo si es que las otras partes, los demandados, los condenados no quieren pagar. Entonces a Juan por 50 pesos, a Pedro por 30 y al otro por 20. Muy desgastante. Por el contrario, si yo solicito la condena solidaria, todo es distinto porque eso implica, la solidaridad implica que yo puedo hacer exigible una obligación a cualquiera de las partes que resulten atadas a esa obligación. Ese es el beneficio de la solidaridad, que yo puedo hacer exigible esa obligación de la cual yo soy acreedor a cualquiera de los deudores, sin perjuicio de que, por supuesto, el deudor que pague de forma total pueda repetir contra los otros internamente. Pero importantísimo que solicitemos la declaración solidaria. Eso va a generar, eso va a garantizar, va a respaldar, por ejemplo, el día de mañana, la posibilidad en la práctica de cobrar la condena, porque muchas veces se condena a la parte y puede que dentro del proceso hayan 3 demandados, de los cuales 2 no tienen plata y 1 sí. Y si, por ejemplo, el que tiene plata solo aportó en un 10% y los restantes en un 90%, pues la persona solo podrá cobrar en un 10%. En la realidad solo podrá verse recuperado su patrimonio y resarcido su repatrimonio en un 10%. Así que evitando, precisamente con el fin de evitar esta injusticia, nació, entre otros motivos, la solidaridad. Así que importantísimo que pidan la condena en solidaridad. Importante también que hagan las pretensiones de manera individualizada. Cuando estamos, y ojo, de manera individualizada respecto a los daños patrimoniales, tanto de los daños extrapatrimoniales y también de los condenados, o más bien de los demandados. Entonces, si yo estoy demandando en el caso de responsabilidad médica al médico y a la institución que prestó el servicio de salud, fíjense que allá son 2 demandados. Entonces, tengo que solicitar de cada uno, es decir, tengo que individualizar las pretensiones respecto de cada uno, pero también respecto de cada uno de los demandantes. Es decir, tengo que decir a quién le voy a cobrar qué y quién me debe pagar y a quién. ¿Quién me debe pagar? ¿Qué me debe pagar y a quién? Entonces, si son varios los demandantes, si es una familia, por ejemplo, de 5 personas que van a cobrar daño emergente, daño a la vida de relación, etcétera, daño moral, entonces de cada una de ellas dentro de la demanda yo tengo que poner un título y decir, bueno, Juan Pérez, los daños de Juan Pérez son estos, entonces daño moral, daño a la vida de relación, etcétera. ¿Por qué? Porque no todas las personas, no todos los demandantes pueden tener el mismo daño, no todos pueden sufrir el mismo daño. A pesar de que tienen una misma causa, los daños no pueden ser iguales, pueden ser distintos. Uno puede sufrir lucro cesante, el otro daño emergente. Por lo tanto, mezclar todos los daños de las mismas personas en un solo acápite, o mejor, en una sola pretensión, eso realmente no tiene ningún futuro porque usted va a confundir al juez. Así que, respecto de cada persona, lo que tiene que hacer usted es individualizar las pretensiones. Entonces, de la mamá de Jaime, que fue la persona que murió en el quirófano, vamos a pedir esto, esto y esto. Del hijo vamos a pedir esto, esto y esto. El difunto no ayudaba económicamente a la madre porque la madre no lo necesitaba, pero tenía un hijo menor. Entonces, la madre solo puede pedir, por ejemplo, daño moral, daño a la vida de relación, dependiendo si estamos en un contexto de una responsabilidad patrimonial pública o privada. Y el hijo puede pedir esos daños que acabo de mencionar, más el lucro cesante, porque el papá sí ayudaba al hijo.
Esto que acabo de mencionar, vuelvo y repito, eso es lo que me permite decir, tenemos que solicitar pretensiones, tenemos que elevar pretensiones de forma individual para cada uno de los demandantes. Listo, estableciendo cuánto se le debe pagar a cada uno de los demandantes. Es importante que si por algún motivo nosotros consideramos que pueden haber dos teorías y las dos nos pueden, o dos pretensiones, pero que son excluyentes, es importante que hagamos o que utilicemos la figura de pretensiones subsidiarias. Entonces, en principio yo solicito la responsabilidad patrimonial tanto del médico como de la institución prestadora de salud, pero en caso de que usted, juez, considere que no hay lugar a ello, le solicito que en subsidio tenga en cuenta, por ejemplo, que se remitan copias al Tribunal de Ética Médica para que se abra el proceso allá, por ejemplo, o que se oficie o se remitan copias a la Fiscalía General de la Nación o al Ministerio Público o al Ministerio Fiscal para que abran la respectiva investigación penal. Entonces yo puedo tener pretensiones subsidiarias. La caracterización de las pretensiones subsidiarias es que pues necesariamente no son pretensiones principales, es decir, son excluyentes. Si me atienden la primera, pues seguramente es evidente que por su naturaleza la segunda no me la van a atender. Pero es importante que si ustedes creen que es posible que ustedes puedan elevar pretensiones subsidiarias, lo hagan, es posible. Y en una capite diga pretensiones subsidiarias y en el otro pretensiones principales. Y como último punto, es importante que hagamos las pretensiones con montos, digamos, exactos, pero no cerrados. ¿A qué me refiero? Que cuando estamos hablando, por ejemplo, de que yo como abogado de la parte demandada, de la parte demandante, estoy solicitando la indemnización a favor de los familiares de la víctima que murió en el quirófano, pues por supuesto yo tengo que hacer la tasación de los daños de cada uno de los demandados. ¿Listo? Pero es posible que dentro del proceso los daños demostrados, o mejor, el valor del daño demostrado sea mucho mayor al valor que yo solicité en la demanda. Y acá hay que tener presente, ya lo había dicho hace un momento, los jueces, el único marco de movimiento que tienen son las pretensiones de la parte. Y si yo le digo al juez, condéneme en 100 pesos, condéneme en 100 millones de dólares, el juez, por regla general, no puede superar el tope de la solicitud. Por lo tanto, y fíjense cómo eso tiene incidencia de la siguiente forma. Yo he visto procesos en los que las personas solicitan X determinada suma de dinero. Dentro del proceso posteriormente se logra establecer un valor mayor, mucho mayor al valor del daño que él solicitó, pero como él simplemente solicitó ese valor, el juez no puede superar ese valor y por lo tanto ese dinero adicional que le van a dar, pues no se lo van a dar. Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? En nuestras pretensiones podemos decir, ok, frente a Juan Pérez yo solicito la indemnización de los daños o la reparación de los daños por un monto de $100.000. O del valor que resulte probado. Y esa frase, o del valor que resulte probado, abre las puertas y le permite al juez que si hay un valor mayor, probado y distinto al que yo solicité, pues me lo pueda asignar en su condena. Pero si yo no incluyo ese o el valor que determine demostrado, que resulte demostrado, pues yo le estoy cerrando la compuerta al juez y le estoy impidiendo que en caso que se demuestre una suma distinta, él nos pueda favorecer con esa suma. Acá les voy a contar una historia. En Colombia, cuando en la Corte Suprema de Justicia, cuando se reconoció, creo, si no estoy mal, el daño a la vida de relación o el daño moral, no recuerdo, de las personas que de pronto tienen algún conocimiento, tal vez que tienen algún conocimiento me lo hagan saber, pero en alguna de esas dos figuras el demandante, el abogado del demandante pidió 90 millones de pesos, que 90 millones de pesos viene siendo como $30.000, pidió a título de ese daño y el juez dijo lo siguiente: está demostrado en el proceso que la intensidad del daño, es decir, el valor del daño, es mayor a lo que el demandante solicitó. Pero como yo no puedo superar el tope, voy a reconocer simplemente 90 millones o $30.000. Eso implica que si él hubiera pedido 200 millones de pesos, es decir, como casi $70.000, pues se lo hubieran dado. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es, digamos que, el tip acá, el consejo? De cifras exactas, o sea, yo no le estoy diciendo que lo deje abierto. Ah, no,
Usted no va a decir absolutamente nada, usted no va a decir, condene a Juan Pérez a lo que usted considere. No, no, no. Usted va a decir, condene a Juan Pérez y usted va a tasar el daño. Pero a la tasación del daño usted le suma la frase o a lo que resulte probado y eso le va a permitir ampliar sus pretensiones. De esta forma ya terminamos nuestro Facebook Live. Invitarlos nuevamente, curso de cómo construir nuestra demanda y nuestra contestación de la demanda. Es un curso internacional. Lo haré el 18 de agosto del 2018, 9 de la mañana, hora Colombia, hasta las 12:30. Vamos a hablar de cómo construir los hechos, de la necesidad del problema jurídico, cómo construir el problema jurídico, qué tipo de hechos se necesitan, cómo abordar la argumentación jurídica a la luz de las pruebas y todo esto con el fin de que ustedes puedan tener un conocimiento mayor. También a las personas que se inscriban antes del 12 de agosto, las personas que hagan el pago antes del 12 de agosto, voy a compartir con ustedes una demanda que yo he hecho para que ustedes la tengan como referente, ¿listo? O una contestación, ¿listo? Así que esas personas que hagan la inversión antes, que separen su cupo antes, van a tener esta posibilidad. Decirles nuevamente que nos sigan en las redes sociales, Escuela Internacional de Formación Jurídica en YouTube, e igualmente la fanpage en Facebook, Escuela Internacional de Formación Jurídica. Voy a pasar a los comentarios, me encantaría escucharlos. Como siempre, atiendo todos los mensajes. Es posible que si no salga algún mensaje, ahí, yo lo responda posteriormente. ¿Listo? Bueno, Edwin Ivanov dice, saludos desde Cobija. Un segundo. Pando, Bolivia. Bueno, Edwin, muchas gracias por tu conexión, muchas gracias por tu comentario. Un abrazo gigante desde Colombia. Bueno, Javier Alfaro está conectado, Juan Manuel, María Mercedes, Viviana Barbosa, Diego y Andrea, que realmente es Andrea, Jorge Enrique Mongues, Alex N. Patiño dice... Buenas noches, doctor, el mejor, siempre atento a sus live. Bueno, Alex, muchas gracias por lo que me corresponde. No sé si sea el mejor, no tengo ni idea, simplemente me gusta compartir mi conocimiento, así que un abrazo para ti. Muchas gracias por tu comentario. Margis Ledesma dice, qué lindo escuchar derecho en serio, saludos desde Argentina. Bueno, me place muchísimo leer ese comentario, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo para ti. Lorena Zambrano Espinosa dice, en una denuncia por invasión de un predio en el cual se causaron muchísimos daños dentro del bien, durante el proceso penal deben demostrarse los daños y quiénes fueron sus actores. La pregunta es si la valoración de esos daños debe ser tasada dentro del mismo proceso y cómo se puede solicitar ante el juez para que estos sean valorados. Bueno, discúlpame, ¿quién eres? Lorena, mira, yo desconozco realmente, si estamos hablando de Colombia, sé que en el proceso penal hay una etapa posterior a la sentencia que es como algo así como audiencia de reparación de perjuicios, en la que tú vas a solicitar la reparación de los perjuicios. Y cuando uno solicita la reparación de los perjuicios, pues también debe enunciar cuál es el valor del daño, aunque no es determinante, sí es importante. Entonces tú me preguntas, ¿debe ser tasada dentro del mismo proceso? Sí, debe ser tasada dentro del mismo proceso. ¿Y cómo se puede solicitar ante el juez para que estos sean valorados? Pues la solicitud que debes hacer tiene que estar respaldada en las pruebas, tanto del daño, que eso ya quedó probado en la sentencia penal, como del valor del daño. Entonces, haz de cuenta que acá es un debate judicial adicional en el que a partir de pruebas, no tanto de la existencia del daño y de su vinculación o de su origen en un delito, porque eso ya se debatió en el proceso penal y quedó demostrado que hay nexo entre el actuar delictual y el daño sufrido por los bienes y la persona, sino que acá tú vas a demostrar es que ese daño sufrido con origen en un delito vale tanto dinero, ¿listo? Así que... un momento que se desapareció el comentario de acá de la pantalla, pero espero haberte contestado. ¿Lo tienes que hacer dentro del proceso penal? Sí, lo tienes que hacer dentro del proceso penal. ¿Cuál es la etapa procesal idónea para eso? Si estás en Colombia, la que te acabo de mencionar, la audiencia para reparar perjuicios. ¿Cómo
Debes demostrarle al juez el valor de los daños a partir de las pruebas. Si la persona que resultó lesionada, por ejemplo, en un accidente de tránsito por una actuación dolosa, pues entonces frente a esa persona del accidente de tránsito tú tendrás que decir, por ejemplo, o allegar si trabajaba, entonces certificado laboral, en el que diga cuánto ganaba y también un certificado si hubo pérdida de capacidad laboral, de cuánto porcentaje de pérdida de capacidad laboral perdió, valga la redundancia, para que a partir de esos dos datos tú puedas sacar el valor de lo que le corresponde al victimario pagar a favor de la víctima, ¿listo? Entonces, pues eso más o menos es como lo que se hace en responsabilidad patrimonial. Bueno, muchas personas conectadas, un abrazo para todos ustedes, un montón de gente. Se desaparecieron los mensajes, ¿qué cuestión? A ver si los vuelvo a habilitar. Bueno, no, desafortunadamente no habían mensajes que me aparecían ahí y que yo los estaba respondiendo y habían más de hecho, pero pues no aparecieron más, se me desaparecieron más bien de la pantalla. Así que pues no puedo responder más preguntas, simplemente darles un abrazo y darles las gracias por su conexión. Seguramente los comentarios que ustedes y los saludos que hagan ustedes y que hayan hecho sale en el muro del Facebook, ¿sí? Entonces cuando ya se suba el video yo lo respondo. Nos vemos entonces hasta el otro miércoles, recuerden 6:30 de la tarde, hora Colombia. Un abrazo.